Muchas gracias, compañeros, muy buenos días, el saludo al país federal. El día de ayer, los avatares de dos hechos que marcaron la agenda pública pusieron en un plano muy alejado, cosa que no ocurría la semana anterior, la cotización de los dólares en sus versiones no oficiales. Tanto el dólar blue, el dólar paralelo, el contado con liquid, todas las variables de esos dólares bajaron considerablemente, significativamente en su cotización. Ese ruido financiero presionó los valores de los precios en los últimos días, las últimas semanas, incluso generó que mucha gente se sentara sobre la mercadería esperando ver qué hacía el gobierno nacional, que estableció una estrategia agresiva para controlar a la moneda norteamericana en la cotización del mercado no registrado, en el mercado ilegal, y parece haberlo controlado, pero se trata de medidas coyunturales, a la espera que haya definitivamente ingresos de dólares que permitan contar con los billetes que necesita el gobierno para, sobre todo, financiar las importaciones. En ese contexto de presión de precios, lo que se pone en riesgo es el poder adquisitivo de los argentinos, que siempre tarda en recuperarse respecto de la evolución de los precios. Los precios, como habitualmente se dice, van por un ascensor, mientras que los salarios van por una escalera. Ayer mismo, el INDEC aseguró que, comparado el mes de agosto con el mes de julio, son los salarios de la pandemia, el índice de mejora de los salarios promedió el 2%, discriminado de la siguiente manera: 2% respecto del mes anterior, del mes de julio. En el sector privado hubo una mejora del 2,1%, en el sector público una mejora del 0,8%, mientras que en el sector privado no registrado el crecimiento salarial entre un mes y el otro alcanzó casi el 4%, el 3,7%, lo que da un promedio del 2% de mejora salarial comparando un mes pandémico con el otro mes, en donde las actividades de a poco están retomando su cauce, aunque siguen las restricciones en muchas de ellas. Ese índice de mejora salarial, por supuesto que cuando uno lo compara en la serie anualizada y sobre todo con los valores de la inflación, que a su vez están en retroceso, hace que el salario haya perdido respecto de la inflación en los últimos 12 meses, 8 de los cuales son meses excepcionales respecto de la evolución de la economía por la crisis económica que implicó la pandemia que está en curso. Veamos el comparativo. Salarios en los 12 meses a agosto crecieron un 32%, es decir, que el índice salarial mejoró entre agosto del 2019 y en agosto del 2020 un 32%. En ese mismo periodo la inflación fue del 40,7%. La variación real de los salarios, superados por la inflación, fue de 8,7 puntos porcentuales. Eso es lo que perdió el salario respecto de la inflación, mientras que en porcentaje la variación real es de 6,2%. Es decir, que el poder de compra de los argentinos entre agosto del 2020 y agosto del 2019 perdió una capacidad del 6,2%. Si uno lo compara con otros periodos recientes en la historia, en donde en un año el poder adquisitivo llegó a perder hasta el 20%, los números son mejores. Si uno lo compara con el contexto, bueno, una economía aquejada por la pandemia, con las dificultades que se tienen, con pérdida del empleo, con pérdida de la calidad del empleo que no se perdió, que se mantiene pero con otra calidad, que el salario retroceda no es una buena señal, sobre todo para dinamizar la economía, porque se sabe que los salarios generalmente van a consumo, y consumo no van a ahorro, no van a comprar dólares en el mercado paralelo, van a consumo, y si el consumo no se reactiva la economía en general. Son datos
que al menos generan un escenario menos peor que el del año anterior, pero no muy esperanzador respecto de lo que necesitan los trabajadores y sus recomposiciones salariales. Las paritarias tienen muchísimas dificultades que encuentran incluso razones más profundas en dos cuestiones. Hay muchos sectores golpeados por la pandemia y hay una pérdida concreta de empleo que hace que los trabajadores se sienten a negociar en condiciones desfavorables para mejorar sus haberes por delante. Ojalá que este sea el piso de un escenario y que permita de aquí hasta fin de año recuperar el poder de compra de los salarios de la Argentina. Así son las cosas.